Inició a esta orde religiosa a lo largo de la súa vida. Viaxou por España, por Europa, visitou unos cuantos países, conociu, como moi ben dixo en a intervención anterior la directora de Política Lingüística, bueno, era una persona con una gran formación, e iso vese na súa poesía. Por eso el dio un autor a la literatura asturiana en general, pues extraordinario, y por supuesto también a la literatura en asturiano occidental. Foi unha figura intelectual moi importante, e precisamente a súa conocencia desas outras culturas e a la fondura con que estudiou esas outras chinguas fixeron que vira perfectamente la riqueza que era a chingua asturiana en general e a asturiano occidental en concreto. E era un políglota, e a traduxo para asturiano textos literarios escritos noutras chinguas. Eu conozo unha información que me parece que de momento máis prestoso para comentarlo aquí, máis que decir un pouco los tópicos que ya conoces. Yo soy de un pueblo, Palacio del Sil, que está en la provincia de León, pegando a Zarreu, y de fala asturo-occidental muy parecida a la de aquí, incluso idéntica a la de las zonas altas de Valdés. Cuando subo a sitios como Gachineiro y por ahí, pues la fala es idéntica, probablemente por ser zonas muy inaccesibles, donde conservó el asturiano más arcaico. Entonces ahí hubo un alcalde en mi pueblo, que ya murió hace tiempo, más o menos, yo creo que era contemporáneo de Nerez Losada, más o menos, él murió bastante novo. A mí contoume, quizá naciera antes que chamábase Alfonso Sabugo, era de mi pueblo, pero, bueno, Cartalacios perteneció a la diócesis de Ubieu hasta muy poco. Yo mismamente nací en la diócesis de Ubieu. Y entonces él estudió en el seminario de Ubieu. Y una vez, yo estando en la casa de él, que era un bar que tenía, contóme cosas que me sorprendieron mucho, ¿no? Conocía perfectamente al Padre Galo, por 2 vías. Conocía al Padre Galo por la convivencia con él en Ubieu, porque el Padre Galo intervenía en discusiones de tipo teológico, que a mí me acordaban la época medieval. Entonces había discusiones teológicas sobre todo, y venía el Padre Galo, y era un auténtico sabio la idea que tenía. Eso regalómelo en varias anécdotas. Dice también otra cosa muy interesante, que era que el Padre Galo le preguntó a alguien de dónde sacaba tanto tiempo para poder leer y estudiar, y comentó que quitábalo al sueño. O sea, que había deixado de dormir moitas horas e en vez de eso lo que facía era estudiar. E por eso sabía tanto, ¿no? E despois tamén contóme outra cousa, que él lo conociera despois por las brañas de Palacios, a Fontechala, la Xistra, etc., unas cuantas brañas que por aí, recochendo material de vocabulario. Seguramente para ese diccionario que parece el que escribió y que desgraciadamente no conocemos, ¿no? Por supuesto que sería una de las noticias más guapas que podíamos recibir los escritores en asturiano si encontrásemos ese diccionario, porque él tenía una visión muy clara de la chingua, y sabía muy bien lo que era el asturiano y lo que era la variante occidental. Eso tenía muy claro y recorrió entonces braña por braña.